Aquellas maravillosas revistas, capítulo 40. Fallece Enzo Ferrari, il Commendatore. En este podcast vamos a hablar de coches de lujo, de deportivos, de carreras del llamado turismo en carretera o turismo de carretera argentino. Pero en este podcast hay un protagonista, porque el 14 de agosto de 1988 fallece Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, una leyenda para todos los italianos y para todos los italianos il Commendatore. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Justo ahora que se estrena la película Ferrari, y os aseguro que por pura coincidencia me encuentro con la revista aparecida o lanzada a la venta el 25 de agosto de 1988, que dedica un larguísimo artículo para ser una revista semanal a Enzo Ferrari. Bueno, vamos a hablar de Enzo, vamos a hablar de la película también. Es que Enzo era un personaje, era una persona especial. Yo creo que, por ejemplo, la película pone en solfa si era buena o mala persona y sus relaciones personales, cuenta lo que le dolió la pérdida de su hijo Dino, cuenta cómo azuzaba a los pilotos para que fueran más agresivos, incluso en contra de su propia vida. Sabéis, en la película lo cuenta, que por el accidente del Marqués de Portago, un piloto español que era muy prometedor, en el que fallecieron, incluido el propio piloto, alrededor de 15 personas, pues fue acusado de homicidio imprudente, homicidio involuntario, y fue absuelto. Claro, en un comentario, cuando hice un vertical sobre la película, alguien decía: es que la leyenda de Ferrari y la leyenda en general de la Fórmula 1, de las carreras de coches, pues de alguna manera tiene su base o sus cimientos en una época en la que los pilotos morían como chinches. Bueno, los pilotos e incluso el público. Bueno, yo os aconsejo ver la película porque, lo digo, para un aficionado va a ser crítico con algunas cosas, porque se centra mucho en algunos temas muy personales. Se recrea, a mi modo de ver, demasiado en el accidente, pero para un aficionado esa historia y esos coches y ese sonido valen la pena. Pero para alguien que sea nada aficionado o un aficionado tibio, pues también le va a entretener. Así que es una película muy aconsejable. En este artículo, bueno, se contaba pues la trayectoria de Ferrari. Que Ferrari se nos olvida. Hay dos cosas que a menudo se olvidan. La primera, Ferrari era piloto, no era mal piloto. Precisamente en este reportaje viene su palmarés y os aseguro que de las carreras que participó ganó un montón. Y en la Targa Florio hizo quinto y ganó muchas carreras en el circuito modenese, en el circuito de Alejandría. Ganó muchas carreras, o sea que era piloto y no era mal piloto. Lo que pasa es que Enzo Ferrari, por encima de todo, era un perfeccionista, un ambicioso de la perfección y de la victoria, porque Enzo Ferrari se cuenta en la película de Contrario Imposible, se cuenta en esta, cuando necesitó dinero y buscó una gran marca, a él lo que le preocupaba era no perder el control del departamento, del reparto corse, que se dice en italiano, del departamento de competición. Y ese era su caballo de batalla, porque lo que le gustaba a Ferrari eran las carreras, lo que le gustaba era ganarlas, especialmente ganarlas. Y vio que él como piloto, pues no era capaz de ganar las carreras que él quería, que eran las carreras de primer nivel, como las 24 horas de Le Mans o las de Fórmula 1 y el Mundial de Fórmula 1, y pensó que iba a ser mejor como ingeniero y como pues gestor de una escudería a la que puso su propio nombre. Otra historia que se olvida es que fue su choque con Wilfredo Ricard, un brillante ingeniero español al frente de Alfa Romeo, lo que provocó la salida de Enzo Ferrari de Alfa, e indirectamente pues provocó el nacimiento de la firma Ferrari. Así que esa pelea nunca se llevaron bien, aunque se respetaban mucho. Sabían que eran dos personajes brillantes y yo creo que dos estrellas tan rutilantes no podían estar en el mismo cielo. Entonces yo creo que se respetaban, se valoraban, pero no se soportaban porque cada uno tenía una forma distinta de ver las cosas. También se cuenta en la película, eso me parece un buen detalle, que Ferrari accedió a fabricar coches de calle para
poder sufragar los gastos de las carreras. Con la persona que me acompañaba en la película, que no era, bueno, era un aficionado tibio al mundo del motor, no entendido, me preguntaba por este tema. Yo le dije, ¿te has fijado en los coches? ¿Qué publicidades llevan? Dice, ninguna, claro. Es que lo de los sponsors se inventó después de las carreras. Entonces, en sus inicios, pues las carreras las pagaban las propias marcas. Generalmente, bueno, la vieja frase que se atribuye a un montón de gente de ganar el domingo para vender el lunes era una forma, sobre todo cuando vendías coches como Ferrari, pero también cuando vendías Alfa Romeo o Ford o Peugeot o Renault o tantos otros, pues de demostrar, cuando no había internet y casi no había periodismo de motor, que tus coches eran muy buenos. Bueno, como decía, por acabar, una película que recomiendo y un artículo que era muy interesante y que repasaba la historia de Enzo Ferrari desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Y también os recuerdo que el último coche diseñado y fabricado en vida del Commendatore fue el F40, uno de los motivos por los cuales este coche para mí es probablemente el mejor Ferrari, y si no es el mejor, es de los mejores. La vida sigue y las presentaciones de coches, a pesar de este luctuoso hecho, también. Y un coche que se presentaba era un coche muy importante para Opel, era el Opel Vectra. Me gusta el título de este artículo, que escribía, por cierto, creo recordar, lo voy a verificar, mi buen amigo Eduardo Azpilicueta, efectivamente, porque lo titulaba El Ascona, corregido y aumentado. Bueno, este coche era un Ascona, o partía de la base de un Ascona, pero muy modernizado, sobre todo en lo que respecta a las suspensiones, porque los Opel, ya sabéis, sobre todo los tracción delantera, que en esta época no destacaban por un comportamiento espectacular ni muy bueno. Además, eran coches que eran mejorables en cuanto a estabilidad, pero también en cuanto a confort, porque hacía una combinación de muelle duro y amortiguador blando que no funcionaba muy bien. Eso sí, era más barata y se aguantaba mejor el paso del tiempo. La verdad es que este Vectra luego ha sido uno de los mejores Opel fabricados, a pesar de que a los aficionados a los auténticos Opel nos guste más lo de propulsión trasera, y este es tracción delantera, como sabéis, motor transversal. Era un coche ya muy moderno y era un coche que iba realmente bien y que supuso una auténtica revolución dentro de la marca y, como os digo, todo un éxito. Tuve la oportunidad en esas fechas de probar dos coches que los comparamos porque tenían tres cosas en común. Una, pues el tipo de coche que eran coches berlinas de lujo. Una, el precio, que eran más o menos, estaban en un nivel de precio caro, pero parecido. Y la otra, su nacionalidad, su país de fabricación. Estoy hablando del Saab 9000 CD contra el Volvo 760 GLE Intercooler. Me gustó esta comparativa, que por cierto, lo voy a confirmar, la escribí yo. Me gustó esta comparativa porque no soy muy volvista, aunque pasa como en el caso de Enzo y de Bifredo, me gustaban más los Saab y respetaba mucho a los Volvo. Yo creo que estos dos coches eran Saab y Volvo en estado puro, porque el Saab era un coche pues de líneas redondas, muy moderno, un salpicadero también con líneas curvas que rodeaba al conductor. Bueno, un coche más imaginativo, quizás incluso más moderno, y desde luego tracción delantera y muy Saab, bien acabado. Bueno, un coche que la verdad es que iba francamente bien. Y el Volvo era un coche que también iba francamente bien, pero en este caso era todo lo contrario, era líneas muy rectas, muy angulosas, propulsión posterior. Lo que pasa es que al final, pues Volvo se tenía que recurrir, aunque era un coche para un público más conservador, al turbocompresor. Ambos coches recurrían al turbocompresor para conseguir de motores, en el caso, los dos 4 cilindros, en el caso del Saab 2 litros, en el caso del Volvo un 2.3, a potencias pues muy interesantes. 175 el Saab, 182 el Volvo. Además, ya en esta época estos coches con motor turbo ya eran, a pesar de que el turbo era, como aquel que dice, un recién llegado, ya era otra generación, porque eran turbos con un carácter muy dulce, con muy buenos bajos. Como digo, dos coches que los dos iban bien, los dos eran recomendables, los dos destacaban por un acabado muy bueno.
pero uno era para un tipo de público, si queréis, más dinámico, más moderno, y el otro para un tipo de público más conservador. Como os digo, en cualquier caso, dos buenos coches. Voy a cambiar de tercio porque en esa época otro coche, que este también lo probé yo, lo voy a comprobar para no meter la pata, me llamó la atención. Bueno, le decimos a Pachas, un buen amigo mío y yo, pero el coche lo probé, aunque escribí la prueba a medias. Me llamó la atención porque, bueno, se podría definir este coche como un lujo a tu alcance. Y era una propuesta, ya hablamos de coches como el Autobianchi, el Mini, pues ese tipo de coches que proponían un coche pequeño, un coche ciudadano, un coche relativamente asequible, pero muy lujoso. Bueno, pues Renault quiso dar una respuesta a ese tipo de coches y se inventó el Renault 5 Baccarat, que era ni más ni menos que un Renault 5, técnicamente no tenía ningún misterio, seguía con el motor 1397 que ofrecía unos modestos pero muy, muy utilizables 71 caballos, pero ¿qué tenía de especial? Bueno, que por dentro, y haciendo gala de ese apellido de Baccarat, era un coche a todo lujo, muy equipado, con tapicería de cuero. Bueno, era un coche, realmente el interior, el volante forrado de cuero, un interior muy bonito, muy imaginativo, un coche, se podría decir sin paliativos, que lujoso. Me acuerdo que la prueba la titulé Olor a cuero, porque, bueno, los Minis eran coches modestos que habían llevado cuero, pero en esa época un coche de este tamaño y un Renault tan pequeño y relativamente asequible que oliese a cuero, pues era algo especial. Como especial fue el nacimiento del coche que voy a hablar ahora, el Corrado. El Corrado que además, siguiendo la estrategia que se seguía entonces y ahora, pero un poco menos, primero se hizo una presentación estática y luego ya pudimos probar el coche. Que, bueno, el coche lo presentaba, además estuvo el propio presidente de Volkswagen diciendo que era un verdadero Leopard deportivo. Además le daba mucha importancia Volkswagen a este coche, al motor, al tipo G. Ya sabéis que era un compresor volumétrico muy especial, sobre el papel muy prometedor, pero que dio una cantidad infinita de problemas. Había un recuadro que se hablaba de la saga G60 y que se cantaban las maravillas del coche, pero se decía, había que esperar a ver cómo era de fiable. Bueno, pues esperamos a ver cómo era de fiable y no era nada fiable. También era un coche que innovaba de alguna manera porque tenía un spoiler trasero que a partir de 120 km por hora, os recuerdo que en Alemania ya entonces y todavía ahora había autopistas y hay autopistas con velocidad libre, emergía como unos 5 centímetros hacia afuera para darle más aplomo al tren trasero. El coche, bueno, no fue para tanto. Al quedarse el G60, yo creo que le faltó un V6, un motor más gordo, un turbo, porque en este coche pues el motor de 16 válvulas se quedaba corto y el G60 pues era muy problemático. El coche era bonito, iba francamente bien. Yo creo que es un coche que va a tener más éxito ahora, yo creo que ya lo está teniendo, como coche clásico, precisamente porque en su momento no fue muy apreciado. Y aquel que tenga un G60 y consiga que funcione, que no lo use mucho para que no se estropee y que disfrute de él, porque es un coche que va absolutamente de lujo. Voy a pasar a otro coche, porque me quiero detener. Estamos hablando un poco de refilón de los GTI. Y hay un GTI, a mi modo de ver, injustamente olvidado. Estoy hablando del Nissan Sunny GTI 16 válvulas. He traído este coche a colación por varios motivos. Primero, porque como os digo, era un GTI un poco olvidado, se nos olvida. Era un coche que iba fantásticamente bien, porque era un motor de 1616 válvulas, 122 caballos, un motor que iba, bueno, giraba como un molinillo, era suave, subía de vueltas rapidísimo. El coche estaba muy bien acabado. Bueno, pero la pega que se ponía es que era un coche, se decía que un poco anodino, que recordaba por un lado al Golf, por otro lado se decía que incluso al R11, a un montón de coches, se le acusaba una cierta falta de personalidad. Y en eso, lo confieso, a mí es un coche que me gusta, pero yo también tenía algo que ver. Os voy a leer un párrafo muy cortito, que está escrito, como os digo, en septiembre de 1988, pero en estas épocas he escrito cosas parecidas. Os lo leo literalmente porque os va a hacer gracia. Aún hoy día, cuando los coches se asemejan unos a otros como gotas de agua y todos parecen estar diseñados por los mismos ingenieros bajo los mismos criterios, todavía hay coches o hay países que siguen ofreciendo algo distinto. Bueno, como veis,
decía que el Nissan Sunny es un claro ejemplo de que los coches japoneses, que eran sobrios, relativamente particulares, no tanto en la estética como en la forma de hacer las cosas, y muy fiables. En esta época pues se acusaba a los coches japoneses. Claro, los japoneses son pequeñitos, el país es pequeño, con distancias cortas, los coches no eran muy habitables, tenían depósitos de gasolina pequeños. Bueno, pues detalles que poco a poco han ido puliendo. El coche, a pesar de estas pequeñas minucias, la verdad es que era un coche que iba muy muy bien, y como digo, es un coche para mí injustamente olvidado. Vamos a pasar ahora a hablar de un coche que no se olvida, porque en esta época Mercedes quiso dar el do de pecho. Y quiso dar el do de pecho con un modelo que era pues un modelo mítico dentro de la gama, el SL. Lanzó el nuevo Mercedes SL, que titulábamos los cabrios más rápidos y más seguros del mundo. Este coche tenía muchas innovaciones, tenía un protector, un arco antivuelco que saltaba en caso de que el coche diera media vuelta. Además, tuve la oportunidad de probarlo. Bueno, miento, yo no lo probé, pero vi a alguien que lo probó, porque esta presentación, no esta, otra que se hizo posteriormente en el circuito de Estoril, una periodista japonesa, no sé cómo lo hizo, volcó en mitad de la recta y aparte de susto no se hizo nada gracias a este arco de seguridad que cuando el coche estaba descapotado, el coche es precioso, pues no interfería la línea del coche, pero en caso de vuelco, pues inmediatamente con toda rapidez, como puede ser el caso de los cinturones o del airbag, emergía y te podía salvar la vida, como fue el caso. Además, los motores eran una pasada, porque Mercedes ya contaba con toda su gama con motores de 16 válvulas, de 16 válvulas no, de 16 válvulas en el caso de 4 cilindros, de 4 válvulas por cilindro, pero es que en este caso tenía motores que iban desde los 4 cilindros a los 6 cilindros, 8 cilindros y 12 cilindros de 400 caballos. Bueno, como os digo, un coche espectacular, un coche como clásico es una verdadera pasada, porque es un coche fiable, bonito y bueno, hay versiones de todo tipo, pero el V12 de 400 caballos la verdad es que es una maravilla. Aunque no todos son caballos y lujo, porque sabéis que a mí me encantan las furgonetas y los monovolúmenes, que en esta época se consideraban todavía poco más o menos pues un derivado más lujoso de las furgonetas. Y pude probar en esas fechas pues unas furgonetas muy refinadas para ser furgonetas y a lo mejor no tan refinadas para ser consideradas como monovolumen, que eran las GME Midi, que como decía era el rival menos refinado de las PAS, pero al fin y al cabo, porque como decía en la prueba, que tuve oportunidad de hacerla, pues decía que hablaba de la versión State, de la versión más turística, menos comercial y más familiar, que en el fondo tenía un motor de gasolina, unas buenas prestaciones y que compartía alguna parte del concepto de la Renault Espace. Era un vehículo amplio, cómodo, que se podía modificar y rápido, que era ideal para viajar en familia. Y decía, no es tan bonita como la Espace, pero sí más barata y muy poco más lenta. Bueno, la verdad es que, como os digo, me encantan las furgonetas. Os voy a hablar, siempre hablo de coches, siempre hablo de competición y a veces hablo de publicidad, pero hoy voy a hablar de la Dirección General de Tráfico. Como sabéis, es pues el estamento, como le llamarlo, que en España la Dirección General, se llama Dirección General de Tráfico, que se dedica a controlar todo lo que tiene que ver, todo relativo a la gestión del tráfico. Bueno, como siempre, no puede ser de otra manera, muy polémica. Todos los periodistas, todos clamábamos que al frente de la Dirección General de Tráfico no queríamos políticos, queríamos técnicos. Bueno, lo seguimos diciendo, porque en España, lamentablemente, y me temo que en otros países os pasará igual, al frente de las entidades oficiales que se encargan de la dirección o del control del tráfico hay políticos y no técnicos. En España tenemos, desgraciadamente, a Pere Navarro. Ojalá nos librásemos de él, pero como político es excepcional. Se ha mantenido al frente, que es el español que más años ha estado al frente de la Dirección General de Tráfico.
Su gestión, a mi modo de ver, ha sido, no voy a decir nefasta, tampoco me voy a cebar, pero desde luego manifiestamente mejorable, pero sobre todo es que es un político. ¿Por qué cuento todo esto? Me vuelvo al año 88, porque decía Miguel María Muñoz Molina, que le acabamos llamando todos 4M, nombrado director general de tráfico. Y decíamos, al fin un técnico. Y la entradilla, esas primeras líneas, decía, presionado tal vez por la crítica o presionado tal vez por la evidencia de los resultados, el gobierno ha decidido poner al fin a un técnico al frente de la Dirección General de Tráfico. Bueno, entonces lo consideramos, a pesar de que yo tuve mis discrepancias con Miguel María Muñoz Molina, pero incluso con discrepancias, confieso que era una persona con la que daba la gusto hablar, porque, como os digo, era alguien que sabía mucho de tráfico, era todo un técnico y que daba argumentos. Los argumentos podían convencerte o no, las medidas que tomaba podían convencerte o no, pero no lo hacía por un puñado de votos, lo hacía porque creía en lo que hacía. Ojalá, como os digo, ahora fuera así. Llegamos por fin al deporte. Y en este podcast, hablando del deporte, hay mucha tela de cortar. Comenzamos por uno de los deportes más populares en Argentina, y no me refiero al fútbol, sino al turismo de carretera. Porque se decía en la entradilla, turismo carretera. En Argentina no hay otra especialidad automovilística tan espectacular y arraigada como el turismo de carretera. Da igual, en circuitos ruteros o permanentes, sus carreras siempre emocionantes atraen cada fin de semana a miles de enfervorecidos tuercas. Se contaba cómo eran las carreras en este año 88 y se contaba cómo habían sido, porque la verdad es que el turismo carretera fue la cuna de grandísimos pilotos. No podemos olvidar a Fangio, que nació en estas carreras, que se hacían con coches americanos ligeramente mejorados y uniendo ciudades por carreteras y caminos abiertos al tráfico. Bueno, el turismo de carretera en el año 68, el turismo carretera había cambiado poco. Los coches seguían siendo americanos, la línea era prácticamente la misma, salvo el morro frontal, que se hacía mucho más aerodinámicos, y también se hacían en ocasiones en carretera y en ocasiones en circuitos, pero seguía siendo lo mismo, seguía siendo la categoría pues más popular en Argentina. Además, me gusta el final, tanto que lo voy a leer, porque decía: en la pista, el comportamiento de los turismos carreteras es espectacular. Los duelos cerradísimos. El público sabe apreciar este espectáculo y acude en masa a presenciar las carreras, que son iguales desde hace décadas. Y aquí llega la frase lapidaria que me encanta. Porque el turismo carretera es así. Para tomarlo o para dejarlo, pero no para discutirlo. Bueno, pues yo soy de esa opinión y me parece que el turismo carretera es una especialidad maravillosa y que, bueno, pues como digo, fue una verdadera cuna de campeones. Vamos a pasar a los rallies, porque los rallies algo estaba cambiando. Porque en el rally de Mil Lagos ganó un Lancia y segundo fue un Lancia. Pero ojo, que no nos dejemos engañar por este resultado, porque para que ganara un Lancia, tuvo que correr mucho, porque detrás de un Lancia había más de un Toyota Corolla. Para que ganara Marco Allen con un Lancia, pues tuvo que correr mucho, porque había un tal Juha Kankkunen con un Toyota del que se decía que podía llegar tan lejos, a ganar mundiales a Lancia. Pero es que además había otra cosa que era novedosa, que aparte de Kankkunen había un chico nuevo que apuntaba maneras, incluso en un rally como este, que era prácticamente coto privado de los conductores nórdicos. Esto voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque este rally prácticamente no se puede entrenar. Se hace por caminos llenos de saltos, de rasantes, con curvas después del rasante. Hay que conocérselo, pero como no se puede entrenar, tampoco puedes llegar a memorizarlo, tomar unas notas magníficas, pero no puedes decir aquí salto, aquí no salto, porque no sabes qué va a pasar cuando vayas de verdad con el coche de carreras. Por esto era un rally que siempre ganaban conductores nórdicos y expertos. El primer piloto no nórdico en ganarlo pues fue Carlos Sainz. Pero Carlos Sainz contaba esto, pero también contaba otra cosa. Lo voy a leer. Decía: nunca había corrido un rally con este ritmo. Es que otra característica del Mil Lagos es que las diferencias son escasísimas. Siempre en Mil Lagos, salvo excepciones, es un rally apretadísimo, porque
Bueno, es verdad que hay curvas, pero sobre todo hay muchas rectas, muchos saltos. Hay que ir absolutamente a fondo para poder, porque las diferencias son muy, muy, muy estrechas y es un rally que desde que empieza hasta que acaba hay que ir como decía un amigo mío del mundo de los rallies, a saco paco, o como se suele decir, pie a tabla. Tope, tope, tope tabla, como decía un amigo mío. Es un rally, sigue siendo un rally muy particular. Y vamos a terminamos como siempre con la Fórmula 1. ¿Por qué? ¿Por qué quiero traeros la Fórmula 1? Porque Senna ganaba en Bélgica, dominaba desde los entrenamientos, en una carrera complicada vencía a Prost. No solo le vencía, no me atrevo a decir que le ridiculizara, ni mucho menos, pero sí que le sacó un minuto. Es que no le ganó por un poquito, es que le metió como también se dice en la gota del pulpo, y ya se perfilaba como campeón del mundo. De hecho, el propio Lauda decía, antes de empezar la carrera, el día antes, si uno ganó mañana, habré perdido mi opción al título. Cuando subían al podio, camino del podio, Prost le dijo a Senna, felicidades, campeón. Bueno, luego las cosas acabaron como acabaron. Pero la verdad es que Senna con esta victoria pues daba, como se suele decir, un puñetazo en la mesa. Y nada más, hasta aquí llega este podcast que he querido una parte de él dedicarle a un mito, a Enzo Ferrari. Recomendaros ir a ver la película, no me dan un duro de patrocinio, os la recomiendo porque me parece que es una película que hay que ver. Y bueno, pues nada, simplemente como siempre agradeceros que estéis ahí, que me escuchéis, que comentéis, que me recomendéis, que compartáis estos podcasts y que me volváis a oír, nos volvamos a ir de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.